Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en Interfaz Coleccionista, y como podéis ver, junto a PlayStation 2 FAT, os traigo el vídeo técnico de cacharreo, como lo llamáis, en base a la lente, entre otras cositas, para este sistema. Los que sois seguidores de mi canal, ya sabéis que anteriormente comenté en un vídeo que tenía una PlayStation 2 que me regalaron, esta precisamente suelta, sin caja ni nada, y que el lector no iba todo lo fino que debería de ir. De hecho es la que tengo para la batalla, una de ellas. También tengo pues la otra con chip Matrix, ambas con disco duro y adaptador. Y que había intentado calibrarla, que no iba, que había pedido el lector que por cierto lo tengo reclamado, me ha pedido disculpas el vendedor y que va con mucho retraso por todo esto que estamos pasando en el país, y que lo había intentado calibrar y que al final nada. Bueno, cuando yo lo calibré me guié un poco por lo que había visto en internet y al final eso es como todo. Uno dice que hay que dejar los potenciómetros en tal valor, otro dice otra cosa, otro que dice que la altura es así, otro que es asado. Al final desistí, tampoco lo dediqué mucho tiempo, digo, bueno, cuando venga el lector nuevo lo cambio. Y el sábado pasado, que os iba a traer precisamente un vídeo, digo, bueno, voy a no traer vídeo en el canal este fin de semana y voy a intentar calibrar definitivamente el lector. Y se me ocurrió abrir mi otra PlayStation 2, que la tengo, que va como un tiro, que es precisamente una de las que ya se ha abierto para el chip Matrix, y tomar como referencia los valores de los potenciómetros de CD y DVD, y también cómo está posicionado el engranaje de la altura de la lente del lector. ¿Qué hice? Pues un copia y pega, dejar esta exactamente igual que la que tengo con chip Matrix. Y como por arte de magia, la consola va absolutamente perfecta. De hecho es que no hace falta que le sustituya la lente. Cuando reciba la lente la voy a guardar por si cualquier día se me avería definitivamente, pues ya la sustituyo. Es que, como yo siempre digo, para estos temas, cuando calibras una lente necesitas unos valores de referencia. Y si los valores de referencia que tomas desde un principio no son los correctos, pues la verdad es que no estás haciendo nada. De hecho, aunque yo le hubiera hecho el copia y pega, como yo digo, a esta consola, si no termina de ir bien, puedo subir un poquito la potencia de cada uno de los potenciómetros, pero en base a los valores que ya había tomado en referencia a mi PlayStation 2, que va como un tiro. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver de todo un poco. Vamos a abrir la consola, vamos a limpiar el lector en profundidad, y ahora vais a ver cuando veáis el vídeo a lo que me refiero con en profundidad. Vamos a engrasar el conjunto de la lente y los raíles, engranajes, etcétera. Voy a mostraros cómo se ha calibrado la lente y la altura. En el caso de que así no os funcionara la consola, había que subir un poquito la intensidad de los potenciómetros o ya pasar a sustituir el lector. Y al final os voy a mostrar también un fallo muy común en estas consolas, que es el rateo a la hora de desplazarse el lector, que hace un ruido y no lee correctamente. Os voy a decir el por qué y cómo solucionarlo. Así que vamos a dar paso a la intro. Espero que disfrutéis del vídeo y vamos a pasar a un ángulo en el cual ya veréis cómo voy desmontando la consola, y en edición veréis todo lo que hice la semana pasada. Así que chicos, vamos con la intro y empezamos el vídeo de hoy. Hoy, en Interfaz Coleccionista, vamos con un tutorial definitivo en cuanto al lector de PlayStation 2 FAT. Bueno chicos, pues nada más empezar el vídeo, como podéis ver, tenéis ya todas las herramientas, que son pocas la verdad, lo que vamos a utilizar para desmontar nuestra PlayStation 2 FAT. Destornillador plano, mediano, uno de estrella, un conjunto de destornilladores de alta precisión, grasa de calidad, por supuesto para que no oxide ni se endurezca, alcohol, a ser posible isopropílico, y bastoncillos. Y como no, para calibrar el lector, un multímetro. Lo primero, que no hace falta que os lo diga, es que tan importante es hacer un buen trabajo como el orden y la limpieza. Lo que quiero deciros es que os cojáis un cenicerito, cualquier cuenco para echar los tornillos y por supuesto un paño, una toalla, etcétera, para no arañar
en este caso nuestra PlayStation 2. Así que vamos a empezar, y lo primero en mi caso va a ser quitarle el adaptador y el disco duro, más que nada para aligerar peso, porque son 2 tornillos de nada y no cuesta ningún trabajo. Los que no tengáis adaptador, pues tendréis la típica tapita de expansión, que es la que traía estas consolas. Así que en mi caso, quitamos el disco duro y el adaptador. Le damos la vuelta a la consola y vamos a quitar estos tornillitos que van aquí cubiertos por unas tapitas. Cogemos un destornillador plano e iremos quitando estas tapitas. Las de las esquinas son las que son de goma y el resto de plástico. Lo vais echando todo en un cenicerito o algo tal que así. Y así no hay pérdida de después de estar encontrando tornillos ni nada. En este caso, para esta consola FAT son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 tornillos. Tengo entendido que depende del modelo FAT, tendremos, creo que son más o menos tornillos, porque esta es una consola, al igual que la que yo tengo con Chip Matrix, del día de salida. De las primeras PlayStation 2, que bajo mi punto de vista son las mejores en cuanto a placa base y todo. De hecho, la mía, la del Chip Matrix, desde que salió hasta hoy, lo que tiene es solamente una sustitución de cambio de lector, que ya está bien siendo la consola que es. Bueno, todos los tornillos son de estrella. Para ello, un destornillador de estrella medio, y vamos quitando todos los tornillos. Tampoco hace falta que lo marquéis, porque es imposible que os equivoquéis. Todos son iguales, salvo los que van en esta esquina, que son más largos. O sea, que los vais quitando sin miedo. Y ya llegado el momento, cuando llegue junio, pues vamos a ver también cómo se le sustituye el ventilador a esta consola, que es algo muy fácil. Y que independientemente de que el vuestro esté roto o no, os va a valer, por ejemplo, para lo que yo ya hice en la otra que tengo con el Chip Matrix, que es desmontarla y limpiarla. Que quiera que no, siempre coge suciedad. Vamos a terminar de abrir la consola. Y vamos al meollo del asunto. Este es el último. Y aquí tenemos uno que se ha quedado. Vale, este de aquí que no quería salir. Bueno, le damos la vuelta a la consola, sujetándola todo bien porque ya está suelta. Y si la consola nunca ha sido abierta, tendréis que coger un cúter y cortar esta pegatina, este precinto, en base, siguiendo la línea de la consola. Es mejor que la cortéis y que no que tiréis de ella, porque va a quedar, la verdad, bastante fea. Así que le realizáis un corte y listo. Ponemos la consola boca arriba y quitamos la tapa con mucho cuidado. La tapa es levantándola de esta parte y tirando un poquito hacia nosotros con la idea de salvar un poquito la bandeja del disco. Ahí está. La aguantáis. Y aquí mucha gente, la verdad es que lo hace de otra manera, pero lo más sencillo es, tenéis que tener cuidado a la hora de desmontar esta tapa porque os traéis el conector del botón de reset y apertura de la bandeja, pero lo suyo es despegarlo tal cual, tiráis un poquito y ya está. Y ya tendríais los botones sueltos y conectados. No hace falta ni que lo quitéis la clema, nada. Ya que tenéis la tapa quitada, pues podéis hacer como yo,
ya lavarla con jabón, bien con agua, secarla o con una brocha, quitarle el polvo, lo que sea, ya dejáis vuestra consola nueva. Vamos a seguir, vamos a dejar esto por aquí. Bueno, el siguiente paso sería quitar 4 tornillos que son de estrella. Este destornillador, sí, sería 1, 2, 3 y este de aquí 4. Los 4 son iguales y son diminutos, con la idea de quitar la tapa que cubre el lector. Quitamos los tornillos y ya accederíamos a la lente. La verdad es que esta consola no... Si la comparo con la Multimega, que ya traje por aquí el vídeo para repararla, el Multimega sí que tiene tela el cambio de la lente, es mucho más entretenido. No es tampoco extremadamente difícil, pero en comparación con una Play 2 Fat es bastante más lioso. Hay que quitar bastante más cosas, las 2 placas, etc. Bueno, quitamos los 4 tornillitos y levantamos sin miedo la tapa. Ya tenemos, como podéis ver, el lector al descubierto. Aquí llega una parte del tutorial que hay mucha gente que lo hace de una manera distinta y a mí la verdad es que no me gusta. Os comento. Hay gente que calibra la lente y a la hora de probarla, a la hora de probar los juegos, deja la bandeja montada y vuelve a poner la tapa, aunque sean sin tornillos, sujetándola así con la mano, probando el juego a ver si lee bien o no lee bien. Pero es que si ponéis la tapa, no podéis ver cómo está trabajando el lector, porque necesitamos saber cómo gira el disco. Si gira de manera uniforme, si hace paradas e intentos de arranque, paradas, intentos de arranque, etc. Necesitamos que esto esté al descubierto, y yo lo hago sin la bandeja incluso, ahora lo vamos a ver, para ver que trabaje todo de manera uniforme. Entonces, antes de seguir con el tema de la lente, lo que hay que hacer es esta pieza que tenemos aquí en el centro, desmontarla. Que esta pieza es imantada, que hace de imán junto con el apoyo del disco para la hora de fijarlo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Aquí tenemos una patilla, cogemos un destornillador plano fino, espero que se vea bien, levantamos esto de aquí un poquito y lo giramos como si fuera una espiral. Y como veis, espero que se vea bien en la cámara, ya está saliendo. Seguimos girándolo y ya lo tenemos. Esta pieza es la que nos va a ayudar después a que veamos cómo trabaja el lector en condiciones. Esto ya lo dejamos a un lado. Y ahora otra cosa que es el tema de la bandeja, que hay quien desmonta, hay ahora mismo quien desmonta la consola y ahora la enchufaría para darle al botón, para abrir la bandeja y desmontarla. Es que no hace falta. Tenemos 2 tornillos aquí, uno en esta parte y otro en esta, que son exactamente iguales que los 4 que hemos quitado anteriormente para la tapa. Quitamos esos 2 tornillitos, 1 y 2. Y ya tenemos la bandeja al descubierto. Levantaríamos de aquí, mirando la consola de frente, de la parte izquierda, levantaríamos de aquí y tiraríamos. Y ya está. Así es como tendremos que dejar el tema de la lente al descubierto para trabajar con ella, como yo digo, como Dios manda. Bueno, aquí vendría el primer paso del tutorial. Ya tenemos lo que es la lente al descubierto y aquí podéis ver, por ejemplo, un engranaje central el cual regula la altura no de la lente, sino del cuerpo completo. Es decir, estos 2 raíles que veis aquí
con este engranaje blanco, si lo giramos a izquierda o derecha, lo que hace es sube o baja el conjunto del lector. Y la regulación en altura de la lente se realiza mediante este tornillito que veis aquí. Entonces, ya estaréis viendo en edición de todas las fotos que tomé la semana pasada cómo hay que dejar el engranaje para regular la altura del conjunto completo. Veréis que tiene un circulito justamente aquí en esta parte y una parte, llamémoslo así, que no tiene dentado, que yo la he marcado con amarillo. Pues bien, por los puntitos en rojo que yo os dejo en esa foto podéis guiaros de tal manera que este circulito coincida con el punto, con esta esquina de plástico que os he dejado aquí arriba marcada, y que esta especie de hendidura en la chapa metálica que veis a la izquierda coincida con esta línea recta que veis marcada con un puntito. Todo esto lo dejaré en fotos. Lo suyo es que lo dejéis así. Una vez que hayáis ajustado el tema del engranaje, tened en cuenta que este tornillito de aquí solamente deberéis tocarlo si vais a sustituir el lector, porque este tornillito viene sin la lente. Entonces, yo no lo he tocado, pero en el caso de que vayáis a sustituir el lector, ¿qué es lo que yo haría? Pues una vez que desmontemos la lente, yo lo que haría sería marcar con un poquito de pintura el tornillo con esta parte de aquí metálica. Ir aflojándolo y contando las vueltas en base a ese punto que yo haya marcado ahí. De tal manera que a la hora de ponerlo en el lector nuevo, cuente aproximadamente las mismas vueltas en el apriete y lo deje exactamente en la misma postura, milímetro arriba, milímetro abajo. Pues bien, lo primero que habría que hacer es, impepinablemente, limpiar el lector. Independientemente de que haya que limpiarlo, calibrarlo o no, no se puede calibrar una lente si no está limpiada previamente. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Y aquí tengo yo unos bastoncillos. Y aquí yo creo que más de uno pensará lo típico. Bueno, alcohol isopropílico o alcohol normal en su defecto si no tenéis, lo limpias así y lo vuelves a montar. En este caso, no, chicos. Y vais a ver el porqué. Cogemos un destornillador de estrella y quitamos solamente este tornillo mirando la consola de frente, el que está a la derecha del engranaje. Lo quitamos, solamente este. Quitamos el tornillo. Ya es que no hay que desmontar ningún tornillo más. Levantamos, tiramos hacia atrás y fijaos, ya tenemos la lente fuera. Sacamos este engranaje, este eje, mejor dicho, y aquí tendríamos una pequeña cosita que quiero enseñaros. Esta tapa negra, lo suyo es que la quitéis. Hagáis un poquito de presión en esta parte delantera. Espero que ahora me deje quitarla. Y hagáis así, a la hora de desmontarla. Tiene una patilla en la parte delantera, dos en la trasera y ya está. Ahora en edición os lo mostraré en fotos. ¿Con qué fin, Jacobo? Pues con limpiar no solamente la lente, sino también el prisma. Es decir, lo que hay justamente debajo de la lente al levantarla. Que ya lo estáis viendo en imágenes y es una especie de prisma, de espejo, etcétera, de tal manera que tendréis que tener levantada la lente e introducir un bastoncillo debajo, si no entra un palillo de dientes con un poquito de algodón humedecido en alcohol, lo que sea. Lo limpiáis un poco, dejáis que evapore y lo limpiáis otro poquito con algodón o un bastoncillo seco y la parte superior de la lente exactamente lo mismo. Esta sería la manera de limpiar la lente correctamente al 100%. Es muy difícil, es extremadamente difícil que con la tapa entre polvo en el prisma que está debajo de la lente, a no ser que la consola haya estado Dios sabe dónde. Pero lo tenéis, como se suele decir, lo tenéis a huevo.
y si podéis hacer un trabajo perfecto, no os conforméis con hacer un trabajo notable. Haced las cosas como Dios manda y de verdad que es, como yo digo, muy satisfactorio el hacer un trabajo en condiciones y un trabajo profesional. Ya tendríamos el lector y el prisma limpio correctamente y pondríamos la tapita, como ya sabéis, estas dos patillas en la parte trasera. Ya en fotos habéis visto que yo ya la desmonté, la tengo limpia, todo. Y volvéis con mucho cuidado a poner la tapita. Ahí está. Ya estaría la lente perfectamente limpia. Lo siguiente, ¿qué sería? Lo dejamos aquí apoyado. Ahí. Cogeríamos grasa de calidad. Y aunque yo ya lo haya engrasado, le voy a poner un poquito más por aquí para que lo veáis. Cogeríamos grasa. E interesa que le demos sobre todo a este eje sin fin que veis aquí a mano derecha. Ahí. Le vais dando con un bastoncillo, con la punta de un destornillador plano, etc. Al engranaje de altura de la lente no hace falta porque eso es fijo. Una vez que lo dejéis calibrado en altura, ahí ya no hay recorrido ninguno. Este eje sí. Tanto este como el eje que he desmontado, como este, que son en los que desplaza el lector. Y este es uno de los problemas en base a lo que yo digo, el rateo, que ahora os lo voy a explicar antes de pasar al tema del calibraje. Sobre todo, mientras voy ingresando esto, cuando tengáis una PlayStation 2, que oigáis que el lector hace ruido, no el lector en sí, sino en el desplazamiento hacia arriba y abajo, que oigáis un ruido raro y sobre todo que no lea correctamente. Y ahí, que no estemos hablando problemas de calibraje. Joder, es que la he calibrado, sigue igual, sigue haciéndome el ruido. El problema es lo que os voy a mostrar ahora mismo. Vale, ahora engrasaré el otro eje. El problema es esta pieza de plástico que veis aquí. Esta pieza de plástico es la que apoya en este eje que gira sin fin, y esta pieza, a su vez, que os lo dejaré en fotos, lleva dos patillas planas. ¿Cuál es el problema? Que esta pieza que es de plástico venía así de plástico en los primeros modelos de PlayStation 2 FAT de tirada, los primeros de lanzamiento. Y esta pieza se cambió por una que es la correcta, exactamente igual, pero metálica. ¿Con qué idea? Que al ser metálica, el desgaste de estas dos patillas planas era muchísimo inferior a esta de plástico. ¿Qué pasa? Que conforme van pasando los años y el uso, estas dos patillas de plástico se desgastan, no hacen el apoyo que deben de hacer en este eje sin fin, y este eje se mueve, pero las patillas no llegan a apoyar correctamente y no desplaza el lector, o desplaza a tirones. Teniendo en cuenta de que, a no ser que tengáis otra PlayStation 2, yo dudo que sea bastante difícil, la verdad que creo que es bastante difícil dar con esta pieza sola. De hecho, el lector que yo he pedido no trae esta pieza metálica, porque viene sin ella. Soluciones. Habrá quien diga, bueno, coger y doblar esto un poquito. No, no hace falta. Aflojáis este tornillo que tenemos aquí, que es el que une esta pieza de plástico blanca al lector, y cogéis, bien sea un trocito de cartulina o bien sea un trocito de folio doblado, algo que tenga un grosor de 1 milímetro, no más. Lo medís de tal manera que haga este rectángulo y lo metéis aquí justamente, entre la parte metálica y la parte plana del plástico. Podéis quitar la pieza con el tornillo y una vez que la pongáis, volvéis a apretar. De tal manera que esta pieza de plástico quedaría 1 milímetro inclinada hacia la derecha.
haciendo la presión que le falta precisamente para que trabaje correctamente con el eje sin fin. Entonces, una vez que ya tengamos la lente perfectamente limpia y una vez que tengamos ya engrasado el conjunto de los raíles y del eje, bueno, ahora engrasaré el otro y lo montaré, tengamos también la altura perfectamente correcta en base a la foto que os he mostrado, pasaríamos al tema del calibraje. Bueno, esto ya ahora lo explicaré en fotos. Lo primero que tenéis que hacer es, como ya estáis viendo en imágenes y tal, un multímetro y colocarlo en la posición de ohmios, porque lo que vamos a medir son ohmios, resistencia, y en 2000. De hecho, ya lo estáis viendo todos en fotos, cómo hay que hacerlo correctamente. La lente de PlayStation 2, el lector, tiene, como estáis viendo, dos tornillitos en la parte trasera. Uno de ellos, el que está justamente más cercano de la parte de plástico blanca que os he mostrado, el que está más a la derecha, es el que regula el CD, es decir, los discos de música y los juegos de PlayStation 1. Como ya sabéis, PlayStation 2 era compatible con los juegos de Play 1. Y el que está más en el centro, llamémoslo así, es el que regula el tema del DVD, películas en DVD y juegos de PlayStation 2. Aunque ya sabéis todos que algunos juegos de PlayStation 2, como el Tekken Tag Tournament, venían en CD y no en formato DVD. Pues bien, dichos potenciómetros tenéis que medirlos con el multímetro. En 2000, en ohmios, tal y como estoy mostrando ya en imágenes, teniendo en cuenta que cada potenciómetro, si lo giramos a la derecha, disminuirá el valor en ohmios. Tenéis ya como medida de referencia lo que os voy a mostrar en imágenes. De hecho, bajo mi punto de vista, la medida óptima, la ideal, sería para el DCD 990 ohmios y para el de DVD 745 ohmios. ¿Qué pasa si lo dejamos en esos valores, mientras lo estáis viendo ya en imágenes, y montamos la consola y no termina de leer bien o no lee? Pues podemos subir la potencia de cada uno de ellos. Porque tened en cuenta que contra más potencia le deis a cada uno de los potenciómetros, menos os durará la lente. Tened en cuenta que por mucho que le subáis la potencia, si la lente ya está muerta, no vais a poder hacer nada. Habría que pasar a sustituir el lector. Entonces, chicos, ya estáis viendo en imágenes los valores en los que yo los he dejado, etcétera. Y aquí quiero entrar en el tema de sustituir el lector en el caso de que ya, tras la limpieza, calibraje, altura, regulación, etcétera, siguiera el lector sin ir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el tipo de lector. No todas las PlayStation 2 FAT llevan el mismo tipo de lector. Puede que lo parezca a simple vista, pero no. Para ello, como ya estáis viendo aquí, tendríamos esta clema a mano derecha y esta clema a mano izquierda. Lo que tendríamos que hacer es bajar un poquito, con mucho cuidado, 1 y 2, y cuidado con el tema de la pista. Y ya tendríamos el lector desmontado. Justamente en la parte lateral, que ya lo tenéis marcado también con foto, tenéis el tipo de lector, que en este caso es el KHS-400B. No compréis el lector a ciegas porque hay otro lector que es exactamente igual que este, pero termina en 400C. Y como yo siempre digo, si ya tenéis el lector para cambiarlo, pues desmontadlo y mirad el tipo de lector que lleva. No guiéis por las tablas que mucha gente hace en internet, de tal placa base a tal placa base a desmontar este lector. Si vas a desmontar la consola para cambiarlo, ya no te cuesta ningún trabajo. Desmóntala, mira el lector que lleva y lo pides por Amazon, eBay, AliExpress, etc.
y se sustituye. El lector, cuando venga, cuando lo recibáis, no hace falta que lo calibréis. El lector ya viene calibrado independientemente de que tenga los valores que yo os he dejado aquí para el ajuste de la lente o no. No hace falta que calibréis el lector. Lo que sí que tendréis que tener que hacer, a no ser que el vendedor os comente lo contrario, es desoldar, que os lo dejaré en fotos también, los puntos antiestáticos. En este caso serían dos, uno para el potenciómetro de DVD y otro para el potenciómetro de CD. Le pegáis con el soldador un poquito, quitáis la gota de cada uno de ellos y ya lo podéis montar, a no ser que el vendedor os especifique que os envía la lente con los puntos antiestáticos ya quitados. Ya sería montarlo de nuevo y probar la consola. Volvemos a poner la ficha correctamente. La verdad es que tampoco es un trabajo excesivamente complicado, chicos, y yo os animo a que si tenéis alguna consola que ya el lector está pegando, como se suele decir, sus últimos coletazos, pues podéis animaros a repararla, porque tampoco es algo muy difícil. Esto no es tampoco ahora ponerse a reparar una placa base, las pistas, etcétera. No es nada complicado y por muy poco dinero, de hecho un lector vale aproximadamente unos 8 euros, que no es dinero, y yo por 8 euros personalmente no tiro una consola. Así que vamos a ponerlo aquí un momentito apoyado y vamos a engrasar, como os he comentado antes, el que quedaba, el otro eje que quedaba por aquí. Podéis echarle un poquito de vaselina, de grasa líquida, de este tipo de grasa de alta calidad que no endurece ni oxida, pero por lo menos que sea de calidad y no le echéis cualquier porquería y hacéis un trabajo, como yo digo, profesional. Montamos el eje. Ahí quedó. Y volvemos a poner el tornillito. Lo apretamos bien, sin pasarnos, tampoco hace falta apretar demasiado. Y esta grasa la extendemos por aquí un poquito. Que trabaje el lector lo más cómodo posible, que se desplace correctamente. Y ya tendríamos lista la consola tan solo para probarla. El potenciómetro de DVD a 745, el potenciómetro de CD a 990 ohmios, la lente y el prisma inferior perfectamente limpio y la altura del conjunto tal cual os la he mostrado en fotos. Si vais a sustituir el lector, contar, como yo os digo, porque este tornillito tendréis que ponerlo en el lector nuevo, contar, marcarlos y contar las vueltas antes de desmontarlo para ponerlo aproximadamente lo más perfecto posible en el nuevo lector. Y deciros que hay otro tipo de PlayStation 2 FAT, creo que son la siguiente revisión de placa base, que difieren, por ejemplo, en el que el engranaje central para subir y bajar el conjunto ya no es uno en el centro, son dos, uno a cada esquina. Más complicado porque las mismas vueltas que le deis a un engranaje son las mismas que tendréis que darle al otro, para que la altura no quede así en diagonal, todo ha de ir perfectamente parejo. Bajo mi punto de vista, este es el mejor sistema, uno en el centro para los dos, pero Sony, por abaratar costes, lo que fuera, lo cambió en posteriores placas base. Así que ahora mismo vamos a pasar ya a las imágenes que voy a mostraros en el salón, pero antes, chicos, comentaros que tenemos que engañar, y nunca mejor dicho, a la consola. Es decir, tenemos que hacerla creer que cuando pongamos un disco, el conjunto esté siempre arriba, para que no choque, porque vamos a poner el disco así. Para eso tenemos esto que veis aquí, que lo podemos girar, ¿veis? Abajo o arriba.
De tal manera que tendremos que tenerlo siempre aquí, a la izquierda, para que esté todo el conjunto levantado hacia arriba. Y mucho cuidado cuando probemos el disco de no darle al botón de apertura de la bandeja, porque bajaría todo el conjunto y dañaría el CD tocando con el plástico. Así que chicos, vamos a cambiar de ángulo y vamos a ver en el salón cómo funciona la consola. Bueno chicos, pues aquí vamos a hacer la prueba ya de dos juegos. Tenemos aquí el Primal y el Rayman. Y antes de nada, si escucháis una vibración, que sepáis que viene del ventilador, que lo tengo que sustituir, que bueno, hace bastante ruido y tiene un par de aspas partidas. Eso ya en junio os lo mostraré en su sustitución. Cogemos, como siempre digo, esta parte en el centro para que esté el conjunto subido. Ponemos el disco de Rayman y ponemos el imán, de tal manera que esta parte metálica quede en la parte superior, arriba. Encendemos la consola y mucho ojito con no darle a la apertura de la bandeja, tan solo al reset. Ahí vemos la imagen y veréis que carga a la perfección. Perfecto. La lectura, como podéis ver, es completamente uniforme, sin parones. Perfecta. La verdad es que ha quedado divino. Y vamos a pasar ahora a probar el juego de PlayStation 2. Para ello, reseteamos, paramos. Ponemos el Primal. Y como podéis ver, carga perfectamente. Pues bueno chicos, vamos ya con el montaje de la consola. Lo primero sería volver a colocar la bandeja. Con mucho cuidado. Con dos tornillitos de estrella, que sabéis que son exactamente igual que los de la tapa. Lo apretamos. Vale, pasaríamos a ponerle a la tapa el imán, ya sabéis, cara arriba, la parte metálica, y aquí simplemente lo introducís y presionáis. Los 4 tornillos de
estrellas restantes. Lo volvemos a colocar. Y ya os digo, una reparación que tampoco tiene excesiva dificultad. Engrase, limpieza, ajuste de altura, calibración. Que no funciona o no funciona correctamente, subís un poquito la potencia de ambos potenciómetros. Y si no, sustituir ya el lector. Y ya de paso, pues le echáis un vistacito a... Si tenéis esa pieza de plástico, la engrasáis, la dobláis un poquito si hace falta para el tema del rateo y el ruido al desplazar el lector. Y nada más. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Y ya por último quedaría el montar la tapa. La tapa, tened mucho cuidado, ojo, a la hora de poner los dos botones de reset y exit, porque esta conexión coincide con uno de los orificios pasantes del tornillo. Tenéis que tener cuidado para que a la hora de poner el tornillo, que no perforéis esa pista, sino que quede por el lado del orificio. Lo ponéis aquí a presión. Ahí. Aquí, que no quede debajo del orificio, justamente ahí por el lateral. De esta forma lo podéis ver en la parte inferior. Vale, ahí ha quedado perfecto. Sí. Y ya por último, los 10 tornillos, los dos más largos, que son de las esquinas. Uno, el centro y la esquina. Y el resto son todos iguales. Lo vamos primero asentando en cruz para posteriormente ir apretando. La verdad es que PlayStation 2 Fat es una consola que, aunque la tengáis con disco duro, como yo digo, siempre es bonito y nunca mejor dicho que funcione como debe de funcionar por lector, porque no todos los juegos van bien mediante el disco duro. Son minoría los que fallan, pero algunos se cuelgan, otros no van bien. Y es una consola que tanto el ventilador vale 2 duros, porque no llega a 5 euros, el lector vale unos 8. Incluso si se fuera la fuente de alimentación, lo más grave sería que se fuera la placa. Pero por lo demás, no soy partidario de tirar la consola. Todo lo que se pueda reparar, bienvenido sea. Bueno, ya estarían todos asentados. Empezamos a apretar. Ya que abrís la consola, pues como yo digo, con una brochita o un pincel podéis aprovechar para limpiar toda la parte que se ha visto de la fuente de alimentación, si tiene mucho polvo, etc. Y el ventilador, pues lo veremos ya en junio. Si no hay problemas y recibo el ventilador, volveremos a abrir esta consola para cambiar el ventilador, que eso ya es nada, es muy fácil. Tenemos 1 y 2. Vale. Aquí en la esquina irían las gomitas. Y el resto, las tapitas de plástico que no llevan postura, simplemente van a presión. Y ya hemos prácticamente
finalizado. La última tapita por aquí. El adaptador y disco duro. Y se acabó. Lo sentamos, tampoco hace falta que apretéis mucho. Y con esto terminamos la reparación de hoy. Pues bueno chicos, así damos por finalizado ya el vídeo tutorial de hoy. No hace falta que os diga que aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace a eBay en el cual he comprado y sigo esperando el lector. Ya haré lo mismo, pues bueno, cuando os traiga el vídeo del ventilador os dejaré ahí también el enlace. Y como siempre digo, espero que os haya gustado este vídeo, os haya entretenido, os haya agradado y sobre todo que os sirva de ayuda. Si no ahora, pues que lo guardéis como oro en paño para el día que queráis sustituir el lector de vuestra PlayStation 2. Aquí tenéis toda la información. Así que como siempre digo, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, dislike por supuesto si no os ha gustado, y por favor no te marches sin dejarme ahí abajo en YouTube tus comentarios. ¿Te ha gustado el tutorial? ¿No te ha gustado? Etcétera. Puede que haya durado un poquito más de lo normal, pero sabéis de sobra que me gusta explicar las cosas lo más específica posible y todo al detalle, porque no me gusta que os surjan dudas, etcétera. Os he puesto unos valores aproximados, no hace falta que el 745 y 990, como yo digo, eso vaya a misa, pero sí que os sirve de referencia para aproximadamente esos son los valores en los cuales debe trabajar un lector de PlayStation 2, en este caso el modelo FAT. ¿Que no termina de ir bien? Le subís un poquito la potencia a cada uno de los potenciómetros. Así que poco más chicos, como siempre digo, seguid disfrutando de los videojuegos, que nos vemos ya la semana que viene por aquí. Y probablemente la semana que viene o puede que al siguiente fin de semana, pero no, quiero traerlo lo antes posible, un vídeo en el cual voy a terminar de resolver las dudas respecto a M-Classic y Cinema Edition. Dudas que no respondí ni expliqué en aquel vídeo que hice de M-Classic más Cinema Edition. Pues bien, hay gente que sigue preguntándome si merece la pena comprarlo y sumarlo a su FrameMaster, etcétera. Dudas de que si rescala a 4K o no rescala, etcétera. Pues bueno, voy a rescatar también el tema técnico de cableado y probablemente lo haré en un vídeo 2.0 capturando el navegador, el ordenador, y ahí os lo explicaré. Puede que ese sea el vídeo el próximo que traiga para el próximo fin de semana. Así que chicos, os mando un saludo, os mando un fuerte abrazo, jugad mucho y como siempre digo, me tenéis bien sea en YouTube, en privado o en redes sociales. Os mando un saludo gente y un fortísimo abrazo.